¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ahora les voy a hablar de algo que mucha gente no sabe, que es sobre el tema del farmeo en spot, cómo farmear correctamente. A ver, no hay ningún truco, no hay ningún secreto, es tal vez desconocimiento. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de farmear es lo siguiente. Si ustedes se fijan, acá en la pantalla, en la parte baja, dice exp y el daño. Esa experiencia es lo que te dan por minuto. Es decir, mi recomendación es siempre ir a un spot, quedarse un minuto, ¿sí? Quedarse un minuto pegando y ver cuánta experiencia le dan. Y en ese mismo spot pueden probar distintas formas de atacar. En mi caso, por ejemplo, yo puedo atacar con esa skill que la tengo en subida a nivel 10, como podrán ver acá. Entonces hago un daño totalmente distinto que si yo uso la habilidad de AOE, que es esta, que le pega la misma proporción a todos los bichos. En el otro le pega uno y deriva un poco el daño a otro que está al lado, menor, pero lo que tiene esa skill que pega muchísimo más porque yo la tengo subida. Entonces, llegué a la conclusión que pegando así hago menos experiencia porque tardo más en matar al mob y de la otra forma lo hago mucho más rápido. Y a su vez esto tiene variantes, porque en mi caso yo tengo un libro de daño, ¿sí? Y uno de defensa, que lo tengo por acá. Entonces no es lo mismo usar uno que otro. Por eso hay que ir alternando. Si por ejemplo ustedes lo dejan a FK y a la media hora vuelven y el personaje está en Noria, Lorencia, lo que fuera, porque lo mataron, entonces tal vez tienen que ponerse un escudo de defensa y no de daño. Lo mismo pasa con el Satan, ¿sí? En este caso los míos son con vida infinita. Y otro, ¿sí? Y otra es con el ángel. En mi caso, yo para que no me maten, tengo que utilizar sí o sí el ángel en este spot. Sí, que es el último del mapa en el cual estoy, que son de nivel 450 para arriba. Pero hasta hace poco yo usaba el libro, ¿sí? De defensa para que no me mataran en spot. ¿Pero por qué? Porque también me acercaba mucho al spot donde respawnean los mobs. Entonces, apenas salen, te pegan. En cambio, si yo me pongo en una posición un poquito más lejos de donde salen, como ahora, ven que voy pegando y tardan en acercarse. Entonces, de esa forma, no me pegan tanto. Como ven, me sacan 2300, 2400, 1200, pero si están todos juntos y me pegan todos juntos, me van a pegar hasta a veces por 3 o por 4 y no me llega a curar porque las pociones que yo tengo acá son de 4500. Entonces, me di cuenta que me mataban y, y bueno, probé varias alternativas y esta fue la que más me resultó. Estoy en el último spot, como podrán ver, del mapa este 450, que son los Bogfly, nivel 490. Si fijan, está en rojo porque la defensa que yo tengo es inferior. De hecho, en los mapas del nivel 400 también me pasa exactamente lo mismo. No me da, o sea, me lo marcan rojo como que me van a matar. Pero bueno, con el ángel y a esta distancia evito que me maten. No todas las clases lo pueden hacer porque hay muchas que no tienen rango, que no tienen tanta velocidad de ataque como el BK, pero bueno, el BK también tiene más defensa. Siempre lo que yo recomiendo es probar constantemente los distintos spots y distintas formas de matar. El BK, por ejemplo, se puede poner doble arma o un escudo de defensa. Lo que ustedes tienen que centrarse es ver cuánta experiencia le da por minuto. A mí en este caso me está dando 40 millones, 41, dependiendo a veces si sale el combo o no. ¿Ves? Ahí me está dando 42 millones, 43. Se tiene que tomar ese trabajo, tienen que probar spot por spot. No importa si
tal vez son los spots de nivel más bajo, pero tal vez los matan más rápido. Entonces, en ese caso, tal vez le dan más experiencia porque lo matan mucho más rápido que un mob de nivel más alto. Entonces, tienen que ir probando spot por spot y ver cuál le da más. Obviamente que si ustedes tienen un buen forje en las armas, obviamente van a tener mucho más daño. Pero bueno, claramente esto es muy caro forjar porque con un 50% de probabilidad o 60%, a veces termina bajando más de lo que sube. Ese es uno de los puntos que tienen que tener en cuenta. Otra alternativa, también vi que hay gente que se pone muchas piedritas de estas de defensa, eso también ayuda. Tal vez tienen mucho daño, pero tienen muy poca defensa y eso los puede ayudar tanto para vos como para farmear en spot, ¿sí? Bueno, obviamente tener una buena carga de pociones, de vida y de maná, ¿sí? En setting, ustedes se van a autoplay, ¿sí? Y acá tienen la barra de HP y MP que quieren poner para que empiece a utilizar la poción. En mi caso la de maná la bajo bastante para que no me gaste tanto y la de vida la tengo en 94 porque como a veces vas a PvP y demás, entonces es bueno que apenas te golpeen te curen. Obviamente en spot ustedes lo pueden bajar, pero como yo siempre me olvido, entonces nada, lo dejo así. Después es importante también el tema del rango, ¿sí? Tenerlo, si son de mucho rango, tenerlo en 6 o 7. Y después el tema de habilidades. En mi caso, yo por ejemplo, tengo puesto el que me cura vida, digamos, el core de daño de skill, el heal beast y el aqua, que son los que más daño hacen. Eso tienen que fijarse bien porque acá mismo también les dice cuánto daño hace. Entonces, tratar de buscar la mejor combinación de skill que hagan más daño por segundo, ¿sí? Eso es muy importante, porque capaz que tienen dos o tres skills que lo único que hacen es retrasarlos en daño y pierden tiempo matar el mob. Entonces mi recomendación es que dependiendo cada clase chequeen bien eso, ¿sí? Que no se olviden. Después, en tema de pickup. Acá yo, porque tengo casi todo tildado? Yo les voy a contar un secreto, después si ustedes lo quieren hacer, lo hacen. Ustedes se vienen a Store, más Buy. Acá tienen que comprar esta tarjeta por 30.000 coins. Que lo terminan recuperando si farmean bien, ¿sí? Porque el coin que le cae lo van a terminar recuperando. Es decir, a lo sumo perderán 5.000 por ahí que no han farmeado bien, pero termina rindiendo. Porque ustedes, al no tener que piquear, eh, pónganle que el gold no lo levantan, que el set común verde no lo levantan, pero sí cuando les cae una joya, el personaje se va a mover y eso va a perder segundos. Tengan en cuenta que cada segundo que ustedes se mueven es menos DPS, ¿ok? Entonces es importante que tengan esa tarjeta. Entonces automáticamente levanta todo y no van a tener problema en el tiempo que pierden en moverse, porque si le cae un poco más lejos, el personaje tarda 3 segundos en moverse, después 3 segundos en volver a la posición donde estaban. Entonces así se quedan fijo ahí, los mobs salen de una forma que ya el spot se acomoda solo al daño y a la forma en que mueren los mobs se acomoda solo. Entonces mi opinión es que compren esa tarjeta. Lo compren porque les dura, si no me equivoco, creo que son 3 días. Sí, son 3 días. ¿Sí? Y además la ventaja que tiene esto, que por ejemplo ustedes están en el spot y no lo quieren perder, y no quieren perder tiempo tampoco, tocan en Shop y se compran las pociones directamente de acá. ¿Sí? ¿Ven? Se compran las pociones. Eso es tiempo. Y el tiempo que ustedes pierden en ir al shop y comprar las pociones y pueden perder, si tienen un buen spot, lo pueden perder. Entonces, para mí esa tarjeta es fundamental. Compren esta tarjeta por 30.000.
Se compra una vez por día y les dura 3 días. Miren, yo ya tengo 11K y me faltan, acá abajo creo que me lo dice, me faltan un día y pico, así que llegaré a los 25 más o menos, así que prácticamente termina siendo negocio. Y eso van a ver que aunque sea 2 o 3% por día que pierden, sumado en una semana, es bastante, ¿sí? Es bastante. Se los puedo asegurar que cuando logré darme cuenta de eso, cambió bastante. Así que, bueno, eh, obviamente si tienen poción de experiencia, que la compran por $1, que yo esa compra siempre la hago, eh, yo se los recomiendo, ¿sí? Tocan acá, experiencia, 30% le da la poción. Si tienen la posibilidad de comprarla, un lujo, un lujo. A la semana es muchísima experiencia, son varios niveles que se pierden si no la tienen. Si tienen la posibilidad, lo tienen que comprar y utilizar. Y lo que no tienen que hacer es reclamar la experiencia que le aparece ahí, que dice experiencia de poción, que yo no la tengo porque no la reclamo, porque lo que hace eso es restarle horas de la poción. Si reclaman, le pueden sacar 15 horas de uso de poción. Y la poción dura un día. Si le sacan 15 horas, van a perder casi un día. Eso es fundamental, ¿sí? Después esto de Minion Autoplay, la verdad que eso es cuando están en un mapa que los puede matar un enemigo, pero no sirve con los minions. Si lo matan, quedan en la base y no vuelven. Es una tarjeta de protección que eso para que no te maten algún bot o algún otro personaje. Bueno, eso es básicamente lo que yo recomiendo a la hora de farmear, es probar spot por spot y ver cuál le da más. Y probar alternativas, con escudo de defensa, con Satan, sin Satan, con el ángel, e ir probando así y tienen que probarlo cada 2, 3 niveles porque a medida que van subiendo le van dando cada vez menos experiencia a los mobs, entonces tienen que ir probando, ¿sí? Y bueno, y obviamente tienen que tener bien repartidos los puntos, si son de magos, de energía, si son de STR, STR, traten de llevarlo equilibrado, ¿sí? Ni muy muy, ni tan tan. Así que bueno, gente, eso es un breve resumen de los puntos que tienen que tener a la hora de farmear, ¿sí? Cualquier duda que tienen, me pueden escribir y lo podemos ver juntos. Gracias.